Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo año de conclusiones. El año número 31 de este programa. Programa que el año pasado ya lo fuimos cambiando para tener una temática un poco más intimista y buscar, digamos así, los testimonios de personas que le han dado gran parte de su vida a esta comunidad. Y el invitado de esta noche, de alguna manera, es parte del nexo entre algunas generaciones y las siguientes, y ahora seguramente lo será con las terceras o cuartas desde su época, y en una profesión que tiene mucho que ver con la vida, como es la medicina. El doctor Jorge Martelli, buenas noches y gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Doni. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, espero que sea de tu agrado la conversación que vamos a tener, que no tiene nada que ver con la medicina. Fundamentalmente tiene que ver con las personas. Esta es la idea de hacer estas notas con gente que tiene un testimonio de vida interesante en nuestra comunidad y que quede para la posteridad. Seguramente te harán muchas más, pero bueno, en esta vamos a hablar de Jorge Martelli. ¿Por qué se decidió ser médico Jorge Martelli, teniendo antecedentes de inventores y de pioneros y demás? Mirá, ¿o cuándo? La vocación, te puedo decir que el primer recuerdo que tengo es a los 11 años. En esa época era común que se festejara cuando uno tomaba la comunión y cuando uno hacía la segunda instancia, que era la confirmación. A esto yo tenía 11 años y me invita un compañero mío de la primaria, Carlitos Mosé, Carlitos Villoria, a la confirmación en su casa. Y estábamos reunidos todos los compañeros de la escuela primaria y la mamá de Carlitos nos pregunta a todos qué íbamos a hacer el día de mañana, qué profesión íbamos a elegir. Y en esa época lo normal era que uno dijera que iba a ser policía, vigilante, lo decíamos en esa época, o panadero, o carnicero, etcétera, etcétera. Y yo en ese momento le dije a la mamá de Calolo que iba a ser médico y que iba a ser cirujano. A ver, vamos a ver, 11 años. Beba que está coleando, lúcida como ella sola, sí, y que le mando un beso, un cariño. Y ¿en qué momento, o en esa primera etapa de tu vida profesional, digamos así, recién recibido, ya tenías decidido venirte a Carué o el plan era más ambicioso, digamos, la ciudad? Siempre tenía esa idea peregrina, ¿no?, de volver a mi pueblo, pero tenía grandes ambiciones. Yo pensaba hacer cirugía y el asunto era dónde la iba a poder desarrollar. Cuando entré en la residencia, ahí me entró las ganas de venir, no te digo precisamente a Carué, pero sí de irme al interior, porque a pesar de tener una vocación por hacer una gran carrera en una ciudad, estar en una cátedra, estar al frente de un servicio, es decir, ser ambicioso en mi proyecto, también pensaba que por una cuestión de el gen que teníamos los Martelli, que tenemos siempre cardiopatías, coronariopatías, siempre mis ancestros fallecieron jóvenes por problemas cardíacos. Si me quedaba en una ciudad grande iba a tener una lucha contra ese estrés que era mucho mayor, calculaba yo, que el que iba a tener en un pueblo como podía ser Carué o algo similar. ¿No te limitaba, digamos, para el sueño del cirujano, el hospital de Carué? Yo recuerdo cuando viniste era el hospital viejo. Por supuesto, totalmente. Es como que vos te venís en un Fórmula 1 y te bajás en un auto de turismo. Pero lo bueno era agarrar y desarrollar todo un proyecto y lograr que esto se cambiara, ¿no? Era todo un desafío. ¿Y con qué te encontraste en ese momento? Porque había, digamos así, una generación de médicos que eran una especie de dinosaurios, de próceres. Que tenían su gran mérito. Su gran mérito. No, pero yo al contrario lo exalto, porque no es fácil ser médico en la campaña. Vos en una ciudad grande te das vuelta y tenés todo un servicio, tenés un montón de colegas que hacen lo tuyo. En cambio vos en la campaña te das vuelta y lo único que vos tenés es la pared. Así todo, yo no vine a Carué. Originariamente, cuando yo terminé la especialización, que
que fue en cirugía general, a través de mi tía, que era administradora de la Maternidad del Sur en Bahía Blanca. Ella era muy conocida de Di Martino, un colega muy reconocido en toda la zona, que era nativo de Darregueira. Y mi tía, cuando yo terminé la residencia y andaba buscando a dónde ir, le dice: mire que mi sobrino es cirujano, no necesitan un cirujano en Darregueira. Soy un cirujano, ando buscando un cirujano. Y bueno, y así fue que tuve una entrevista con él, y terminé yendo en primer lugar a Darregueira, a una clínica donde tenía un flujo de pacientes que era impresionante. Costaba creer que un lugar tan pequeño tuviera una responsabilidad médica tan grande como la que había logrado desarrollar Di Martino y otros colegas que vivían en esa época por allí. Me sorprendió porque tenían aparato de rayos, ecógrafo, mamógrafo, tenían una pequeña mini sala, no de terapia intensiva, sino de cuidados intensivos, con gases medicinales, con cosas que para esa época, sí, acá solamente había en Bahía Blanca. Acá en la zona no había en ningún lado, ni en Pingó, ni en Suárez, mucho menos en Carué. ¿Ya estabas casado cuando fuiste a Darregueira o...? Sí, sí. Yo me recibí en el año 78, hago el servicio militar, y cuando termino el servicio militar, entro a hacer la residencia, y en ese momento yo me casé, en el 79, con mi esposa, Dorita. La mamá. ¿Y se mudaron sin los chicos todavía? Los chicos no. Sí. ¿Ya estaban los chicos? Haciendo la residencia, en el primer año nace Pablo, en el 81, en el 83 nace María José. Yo termino la residencia, hago la posresidencia en la Fundación Mainetti, en la Escuela de Oncología de la Provincia de Buenos Aires, y cuando termino la posresidencia me vengo acá en el 84, a fines del 84. ¿Te venís a Darregueira? Y yo estaba en Darregueira, pero casa en Darregueira no conseguía. Entonces me tenía que venir a hacer base a Carué, a la casa de mi mamá. Y consigo después una casa en alquiler, que es enfrente de lo de Beto. Y bueno, cuando conseguí esa casa, a instancias de Eduardo Fino, que me insistía: ¿por qué no te venís a vivir a Carué? Acá está todo por hacerse desde el punto de vista médico y desde el punto de vista quirúrgico. De tu generación de médicos, Eduardo era un poquito anterior, ¿no? No, Eduardo es de mi generación, terminamos la secundaria juntos. Ajá. Lo que pasa es que yo me fui a estudiar a La Plata y Eduardo se fue a Buenos Aires. Por eso la diferencia. Y él vino primero que vos acá. Claro, Eduardo vino unos meses antes que yo. Vino para Carué haciendo pediatría. ¿Cuándo te viniste definitivamente a Carué? Me vine definitivamente a fines del 84, y ahí fue cuando, bueno, al año siguiente vino la inundación, que es toda... ¿Todavía no estaba el Hospital Nuevo? No. Eduardo era el director de salud, me invita a formar parte del hospital, ingreso en el hospital como cirujano. Empezaba la democracia. Recién empezaba la democracia, hacía 2 años. Y empezamos a operar, no se hacía mucha cirugía. Las cirugías que se hacían básicamente eran urgencias. Había venido Ricardo Lorenz, que había empezado a hacer cirugía, que es especialista en clínica quirúrgica como yo. Y no teníamos un anestesista permanente. Entonces salimos a buscar un anestesista. Conseguimos a Daniel Cardillo, un compañero que después fue compañero de toda mi vida. Yo a Daniel lo tenía porque era el anestesista mío de Darregueira. Cuando íbamos a operar a Darregueira, él era el que me hacía las anestesias. Entonces a Daniel lo convencimos para que empezara a hacer anestesias acá en Carué, y así comenzó a desarrollarse de una manera más importante que hasta ese momento. Porque antiguamente se hacía cirugía también. Y los viejos médicos... ¿Tuviste trato con los viejos médicos? ¿Llegaste a conocer a Raskin? Los conocía a todos, pero lamentablemente, profesionalmente, cuando yo vine, habían desaparecido. Salvo Roberto Basso. No, obviamente, pero ese lo considero un contemporáneo. Claro. Roberto fue un compañero mío y amigo toda la vida.
Con Roberto pude hacer cirugía porque él tenía vocación por la cirugía y había estado un año en el servicio del pabellón Finoquieto del Hospital San Martín de la Plata, y conocía a muchos, había sido compañero de muchos colegas, que después yo los conocí cuando hice la posresidencia en el San Martín de la Plata. Y bueno, Roberto tenía pasión por la cirugía y participó de prácticamente todas las cirugías que yo hice, hasta los 75 años más o menos. De igual manera también me ayudó siempre Eduardo Fino, Enzo Gasparri, Norberto Rivas, pero el que estaba siempre era Roberto porque era el que tenía más pasión por la cirugía. De aquella época, digamos, podemos llamarla no primitiva, pero sí bastante primitiva con respecto a esta tecnológicamente, ¿la medicina cambió en la parte humana en algo? Cambió en todo sentido. ¿Mejor o peor? No, en algunos aspectos mejor y en otros no tanto. Desde el punto de vista de la profesionalidad aumentó terriblemente, ¿no es cierto? Cuando yo vine acá a Carué, teníamos un pequeño aparato de rayos que cuando vos querías sacar una placa tenías que calentar los líquidos. Si los líquidos no estaban calientes no se podía revelar bien la placa, no había ecógrafo, no había absolutamente nada. Tuvimos la inundación y cuando tenemos la inundación, en ese momento yo era director de salud. A posteriori de la inundación. Cuando deja Eduardo la dirección de salud, entro yo. Y en ese momento estamos hablando del gobierno de González, de Raúl, que fue un tipo estupendo para la salud y para el distrito también. En ese momento nos viene a visitar un arquitecto, el arquitecto Siri, que estaba en arquitectura hospitalaria, porque nosotros queríamos hacer alguna suerte de arreglo con el hospital nuevo. Entonces viene ese profesional y medio como que se conmovió con nosotros. Nosotros tratamos de darle pena porque salíamos de la inundación, no teníamos nada de la provincia, y bueno, una forma de reparar para nosotros era al hospital nuevo, que se había hecho nada más que el esqueleto, estaban las paredes y el techo ese flotante que tiene. Lo conmovimos y él dijo que iba a mover el ministerio y en la gobernación para que a nosotros nos dieran alguna alternativa. Entonces fue que, estoy hablando de la época de González, se empezó a hacer los sanitarios, las aberturas y los pisos del hospital nuevo, y eso fue con la gestión de la provincia, y después con una gestión mixta entre la provincia y como es la municipalidad, ya en época de Narváez, de que yo continué siendo el director de salud. En el año 90, siendo director del Hospital Roberto, se logra inaugurar el hospital nuevo, que no funcionaba en su totalidad. No. Nosotros, el servicio de cirugía, el quirófano funcionaba todavía en el hospital viejo. Entonces, como teníamos que ir prácticamente al aire libre para sacar los quirúrgicos y meterlos en internación, eso ameritó que se terminara la gestión de los quirófanos y el hospital en un todo estuviera... Si mal no recuerdo, la cooperadora compró la lámpara, ¿no? ¿O eso fue después? Y la cooperadora hizo siempre una gestión invalorable, no solamente eso. Te vuelvo para atrás. Sí. Cuando te fuiste a estudiar medicina, hijo de una madre viuda, docente, seguramente fue duro, ¿no? Sí, fue duro la separación. Pero la economía... la vida cotidiana no es nada fácil. No fue fácil, pero tampoco fue difícil, porque cuando vos tenés un objetivo, a vos lo que te sobra es fuerza como para llegar al objetivo, más teniendo el ejemplo de lo que es tu madre, ¿no es cierto? Un ejemplo en todo sentido. Claro. Es un ejemplo de la vida, un ejemplo en la docencia, un ejemplo en todo. Aparte de eso, teníamos el comedor universitario, que nos resultaba muy económico ir a almorzar y a cenar. En esa época yo vivía en pensionado, donde la economía no era muy importante, era muy económico estar viviendo en un pensionado, hasta que en los últimos años ya me fui a vivir a un departamento, porque tenía un pasar más holgado gracias a mi madre. Sí, claro. Yo no trabajé nunca.
Ah, ¿no? ¿No trabajaste mientras estudiabas? No, yo trabajé de estudiante, que es realmente una tarea proba, ¿no? Es una tarea muy dura en la medida que uno la encara con el corazón, ¿no es cierto? ¿Y en cuánto tiempo lograste recibirte? Y me recibí en 6 años y medio, entré en el 72 y me recibí en el 78, entré con 17 años. ¿Con 17? Claro. Es un pibito. Y porque mamá era docente de la escuela 1, de la escuela 3. Claro. Entonces ella tenía la posibilidad de hacerme entrar, a pesar de haber cumplido los años después de julio. Yo lo cumplía en octubre, o sea, tenía que haber entrado con el año siguiente. Pero en la facultad era el más jovencito de las comisiones siempre. Si tuvieras que decir quién es tu ídolo en la vida, ¿es tu vieja? Sí, sin duda, mi madre. Porque a tu hijo lo perdiste joven. A papá lo perdí muy joven, yo tenía 16 años y a los 17, con una autorización que me hicieron acá en la comisaría, me fui con un papel que yo no sé qué valor tenía, pero a mí me lo dieron. Y con eso tenía que andar por Buenos Aires y de ahí cruzarme para La Plata, porque a La Plata no podía ir y era menor, claro. Encima sí. Te tocó la época de los milicos, ¿no? Sí, pero eso fue un poco más adelante, cuando empezó a haber violencia. Claro. Mucha violencia. ¿Padeciste la violencia? Personalmente no, pero me tocó de cerca porque imagínate vos que en el ambiente universitario vos tenías gente que... ¿Hiciste muchos amigos en esa época? Muchísimos, muchísimos. Una época hermosa. Tuve la suerte de, cuando llegué a La Plata, conocí gente de Bolívar que habían hecho una secundaria maravillosa, tenían mucha más formación que yo. Y bueno, a vos las juntas te sirven o para malograrte o para superarte y no saber cuál es tu techo. Bueno, a mí, gracias a Dios, me hicieron superar esos amigos que yo tuve, porque fueron valiosísimos y los conservo como amigos hasta hoy. Sabes que en este programa tenemos la costumbre de hurgar en la vida de las personas un poco, no mucho, ¿no? Y por ahí encontramos a alguien que te conoce. Mirá el monitor, a ver si lo conoces. Hola Jorge. Nuestra amistad comenzó en la Facultad de Medicina de la Ciudad de La Plata en el año 73 y ya hacen 40 años. Después nos seguimos viendo en los congresos de la Asociación Argentina de Cirugía, todos los años, no faltabas ni a uno. Y realmente después la formación laparoscópica, vos te fuiste a España, yo me fui a Francia y realmente seguimos siempre viéndonos. Ahora, después de tantos años, nuestra amistad se ha realmente enriquecido con nuestras señoras y la familia. Y nos visitamos en tu querida ciudad que tanto has logrado y has dado tu vida por tu ciudad, y también en Mar del Plata, de donde realmente nos seguiremos viendo. Hasta pronto, te mando un abrazo grande. ¿Quién es este amigo? Este amigo es un fenómeno, es José Chu Echeverría. Fue compañero mío de toda la facultad, es cirujano como yo. Él se formó con un número 1 de la cirugía laparoscópica mundial, tan número 1 que fue el que hizo la primer colecistectomía laparoscópica. François Dubois, junto con Moiret, dos cirujanos parisinos, son los que desarrollaron la cirugía laparoscópica, fueron los que hicieron las primeras cirugías laparoscópicas. Y él estuvo en el año 91, 92, cuando vino Dubois a la Argentina, haciéndole de intérprete, porque obviamente José Chu vivió varios años en París, es más, la esposa es parisina y vive en el Mar del Plata, es especialista en imágenes. ¿Él es de Mar del Plata? Él es de Mar del Plata y sigue viviendo ahí, claro. Hay otro que también te quiso saludar, ¿Ah, sí? Seguramente del mismo grupo, o por ahí va a andar, ¿no? Y recordar, de acuerdo a la... Querido amigo, acá desde Esquel estoy recordando, y recordar, de acuerdo a la etimología latina, significa volver a pasar por el corazón. Y sí, paso todos nuestros recuerdos, nuestras vivencias,
nuestro estudio, nuevamente por el corazón. Sé que te están homenajeando en buena hora y desde ya te lo mereces, porque has sido un profesional excelente, y lo único que te quiero decir es que sigas así y cuentes conmigo. Un abrazo de corazón. Chao. Qué sorpresa. Ese es un amigo del alma, compañero mío de casi toda la carrera. Los primeros años no, pero después del tercer año fue mi compañero de facultad, de tantas materias que estudiamos juntos, Pedrito Altamiranda. Pedro Altamiranda es un eximio ginecólogo y obstetra que se formó en Buenos Aires y se fue más o menos para la misma época que yo a vivir a Esquel. Es un personaje de la vida, es un tipo admirable, al igual que Josécho y que tantos otros que tanta amistad he tenido, ¿no? Hay uno más. Te quisieron saludar, yo lo dejo, ¿viste? Qué trabajo que te has tomado. No está. Hola, Josito querido. Quería estar presente en este merecido reconocimiento que te están haciendo hoy y decirte que, bueno, realmente muchas cosas para destacar de vos. Te fuiste de Carué, te formaste de la mejor manera posible y te viniste a tu ciudad natal a ejercer tu profesión de la mejor manera. No solo trajiste ciencia y muchísimas tareas cumplidas, sino que además te pusiste como mochila una policlínica solo. Prácticamente trajiste un montón de adelantos a tu ciudad. Merecidísimo tu reconocimiento. Sos un gran cirujano, sos un gran amigo mío, pero sobre todo sos una gran persona que evidentemente merece este abrazo que te están dando hoy todos tus habitantes. Chao, Jorgito. Danielito Cardillo, mi anestesista de toda la vida, con el que soñamos, él en Pigüé y yo acá en Carué, hacer una medicina más avanzada, ¿no es cierto?, cuando recién comenzamos allá por el 85. Y en cada viaje que teníamos que hacer a Darregueira, conversábamos y yo le decía, venite para Carué y hacemos una clínica privada en Carué. Y él me decía, venite a Pigüé y hacemos lo mismo, pero allá. Y yo le decía, pero yo soy de Carué. Y bueno, Jorge, pero yo soy de Pigüé. Y bueno, seguimos trabajando juntos durante tanto tiempo. Daniel Cardillo, que es no solamente un gran anestesista, sino también un excelente empresario, gracias a él se hizo en la zona la compra del primer laparoscopio. El primer laparoscopio lo compramos en el año 93, después de eso de que vino Duval a Argentina, que Josécho Echeverría fue quien le hizo de lazarillo en el Congreso. Daniel nos juntó, con ese espíritu empresario que tiene, a 10 colegas, cirujanos, ginecólogos, traumatólogos, y compramos el primer laparoscopio porque era en esa época muy oneroso, pero muy oneroso conseguir la compra de un laparoscopio. Y juntando esos colegas es que compramos el laparoscopio y empezamos a hacer cirugía laparoscópica. Yo creo que viniste a este programa a mostrarlo, el laparoscopio, después para el de Carué, parece. Claro. Compraron uno para Carué. Yo llevaba a los pacientes de acá de Carué a Pigüé a operar. Entonces, en uno de esos viajes, volviendo, yo decía, pero ¿cómo puede ser que en Carué nosotros no tengamos un laparoscopio? No puede ser, Carué es el último lugar del mundo. Pensaba en esos términos, no puede ser. Entonces un día se lo comento a una gran amiga, a Gladys Uribe, y le digo, mira Gladys, vos sabés que me parece increíble que nosotros tengamos un laparoscopio en Pigüé, hayamos juntado 10 colegas y Carué no tenga un laparoscopio. Y ella no me dijo nada. Al poco tiempo me dice, mira, estuve hablando con Estela Biandrati, estuve hablando con gente del Rotary, estuve hablando con gente de Clerisa, y bueno, resulta que se formó lo que en esa época se llamó Voluntades Comunitarias Caruenses, en las cuales también participaron todas las comisiones cooperadoras de la mayoría, si no todas, las instituciones de los colegios de acá de Carué. Qué increíble lo que costaría, ¿no?
Sí, como te decía, imagínate que tuvimos que juntarnos 10 colegas para poder comprar ese laparoscopio. Pero acá en Carués, gracias a toda esa gente que dijo Carués se merece esto, se compró en ese momento un laparoscopio y comenzamos a hacer cirugía laparoscópica en el hospital de Carués. Eso fue en el año 94. En el 90 se había inaugurado el hospital. En el 94 empezamos a hacer cirugía laparoscópica. Y ese mismo año es que yo fui a Barcelona a hacer un fellow con Ballesta López sobre cirugía laparoscópica, que es lo que te comentaba antes. Recién el doctor Carrillo dijo algo que me quedó sonando para repreguntarte, pero no te lo voy a repreguntar porque sería una cuestión de ego y no creo que tu respuesta sea necesaria. Dijo que sos un gran cirujano, seguramente mucha gente lo piensa también, muchos de los pacientes que has atendido te están agradecidos. ¿Fuiste un gran padre? Porque yo tengo un testimonio que puede demostrar lo contrario, pero te lo dejo que lo conteste después. A ver, ¿quién estaba primero? Hola papi, te quiero recordar, porque tuve la suerte de siempre decirte lo que pienso y lo que siento, eso te consta bastante. Estoy muy orgullosa del padre que tengo, de cómo sos y cómo fuiste siempre como profesional, siempre tan considerado, tan responsable, tan comprometido con la gente. No importaba la hora, el día, siempre estabas ahí, pensando primero en tus pacientes, en tu gente, y siempre queriendo aportar lo mejor para Carué. Así que, bueno, siento un orgullo inmenso, y sabes que te amo y te mando un beso enorme. Encima heredó los dotes musicales. Sí, no, pero cuando canta María José nos callamos todos. Sí, canta muy bonito. No puedes cantar. Y las cosas que dijo, ¿no? Pablo también te saluda. ¿Qué tal, Doni? ¿Cómo te va? Antes que nada, bueno, quería aprovechar para mandarte un abrazo a vos y a la gente que está viendo acá tu programa y agradecerte por el reconocimiento que le estás haciendo al doctor Martelli. Yo hace unos años escribí una especie de post en Facebook haciendo una memoria descriptiva de cómo había sido toda la carrera de mi papá, empezando desde que era un chiquito de 10 años y vendía alfajores y periódicos en Epecuén, hasta lo que se ha transformado el día de hoy, el momento de su reconocimiento, ¿no? Es una persona privilegiada, digamos, que se ha abocado al 100% de toda su capacidad como persona, como humano a la medicina, ama lo que hace y me consta, y creo que también en virtud de ello son muy privilegiadas también las personas que han caído en sus manos ahí como explicaba en este post de Facebook. Sin más que decir, felicidades para mi papá por el reconocimiento. Nuevamente un abrazo grande a todos y estamos en contacto. Pablo está en Lima. ¿En Lima? Sí, ahora lo voy a ir a visitar el mes que viene. ¿Vas? Estuve hace una semana con él. Ah, ¿estuvo acá? Estuve en La Plata. Ah. ¿Y a qué se dedica? Y él tiene una empresa de tratamiento de agua. Ah. Tiene una empresa acá en la Argentina y allá en Perú también, que la desarrolla acá en la Argentina con Juan, con el primo, y como es en Perú no, en Perú es un emprendimiento de él. ¿Y te hubiera gustado que alguno de los dos hubiera seguido tu profesión? Íntimamente me hubiera encantado, Es más, me hubiera gustado que siguieran los pasos míos, no te digo en la misma especialidad, pero a su vez me siento reconfortado porque no hayan seguido medicina, Claro. porque es muy duro. Yo, cuando vos me decías hoy qué había pasado con mi esposa y con mis hijos, por mi profesión, y siento algo de culpa de que por tanta entrega a la medicina no les he dado todo lo que yo hubiera querido darle, pero en la vida no podés dar todo porque la vida siempre es un empate, la vida te da y la vida te quita.
Entonces tenés que sopesar muy bien y se tratar de estar en me equilibrio. ocurre que un tipo como vos, que sos bastante estructurado y cerebral en todo lo que haces, la responsabilidad que asumiste con tu carrera te debe haber costado bastantes horas de vida, ¿no? Sí, totalmente. Igual soy una persona metódica. Que soy una persona metódica es la forma de defenderme contra ese estrés que te impone el vivir en Carué, donde hace 30 y pico años, cuando yo vine, no era lo que es ahora. Ahora vos tenés una red que te contiene sobremanera, ¿no es cierto? No es lo que era cuando yo vine acá, que vos te tenías que quedar al lado del paciente para controlarle el postoperatorio. El paciente miraba el techo y no sabía si era el techo o era el cielo, porque eran las salas esas generales, que había 18 personas internadas, y estaba internado el abuelito y estaba internado un nene al lado, porque así eran los hospitales viejos, ¿no es cierto? Sí, la posibilidad del auxilio estaba lejísimo. Sin duda, además cuando teníamos una complicación teníamos que salir a Bahía Blanca, teníamos una ambulancia que era precaria, que no tenía absolutamente nada de lo que tiene una ambulancia hoy en día. No era fácil, por eso que reivindico a nuestros viejos médicos, porque ser un médico de campaña es un gran desafío, y más cuando vos te lo tomás a pecho, ¿no es cierto? Vos tomás con amor, con cariño, con dedicación, con responsabilidad. ¿Sentís que las nuevas generaciones tienen esa misma impronta o cambia? ¿No es mucho más específico hoy, cada uno en lo suyo? Sí, pero lo que estoy viendo en este momento es una duda en la vocación. Me parece que la gente de ahora prioriza otro tipo de situaciones por encima de la profesión. Por supuesto que sigue habiendo gente muy capaz y que sigue habiendo gente muy dedicada, pero esa entrega que teníamos nosotros yo no la veo hoy. Quizás la gente tiene otra expectativa acerca de lo que es la vida. Quizás han cambiado las cosas, y yo te estoy hablando de allá lejos y hace tiempo, y hoy en día la vida que elige la juventud es totalmente diferente y atendible. Se me ocurre más impersonal la cuestión. Vos por ahí venís de generaciones en que nos ocupábamos más de la cuestión de amigos, familia. Se enfermó tal y todo el mundo estaba. Hoy cada uno atiende su juego, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que se ha despersonalizado un poco el trato. Vos me preguntabas hoy acerca de cómo era la vieja medicina y cómo era esta, que hay cosas que se ganaron y cosas que se perdieron. Las enfermeras que nosotros teníamos cuando yo recién comencé a trabajar como médico en Carué eran idóneas, no eran profesionales. Nosotros hicimos la primera promoción de enfermeras profesionales acá en Carué, con gente que había estudiado enfermería profesional, como Gloria Borsi, Susana Donates, la licenciada Guaymoró, que hicieron un curso que estaba patrocinado por Zona Sanitaria del Ministerio y se dieron las primeras enfermeras profesionales de Carué. O sea, hubo que crear todo. El hospital era un hospital público, nosotros lo hicimos hacer un hospital mixto para que de esa manera pudiera tener recursos y pudiera facturar las obras sociales. Fuiste protagonista de una etapa de cambios. Totalmente. Tengo un último testimonio que es del productor general del programa, que te quería saludar también, que armó el programa de hoy. Hola Doni, hola Giorgio. Bueno, estamos desandando la historia del camino profesional de mi hermano. Tengo 1000 anécdotas, 1000 historias. Recuerdo una de ellas que seguramente, Jorge, vos te deberás acordar. Dabas un examen de cirugía, un final, y el titular de la cátedra te puso 9 y te fuiste a pelear con él pidiéndole explicaciones de por qué te había puesto un 9. Ahí comprendí que tenías todos los problemitas. Pero el corolario de su carrera fue cuando a los 40 años emprendió el camino al doctorado. No es fácil enfrentarse a colegas top 10 que le iban a tomar un examen para ver sus capacidades, y estudió muchísimo, y no es fácil, como decía recién, que operar a un paciente frente a esos colegas que tenían que
calificar la capacidad de Jorge. Y lo encaró y lo enfrentó y lo logró, como todo lo que se propuso en medicina. Es un tipo al que yo profesionalmente respeto muchísimo. Y bueno, como hermano obviamente lo amo, así que les mando un gran abrazo y es muy lindo que se hagan este tipo de programas, Doni. ¿Qué es tu hermano para vos? ¿Tus hermanos? Porque está Guillermo también. Sí, y son una parte importantísima en mi vida. Han estado en la vida de La Plata, han estado siempre al lado mío. Guillermo vino un poco más tarde, porque estamos los tres viviendo en La Plata. Y hemos sido compañeros de mil aventuras. Él también estudió medicina, él no se recibió porque no quiso. A mí me atiende, cada tanto me atiende. Cuando él lee me atiende. Sí. Te quería preguntar, ya para ir más o menos cerrando la idea, si hay alguna cosa de la cual te arrepientas, en alguna decisión, sea en la carrera o en la vida, de la cual decís, pucha, si en vez de Carué hubiera ido a Esquel, o no sé, ¿cuál puede ser la...? No, en ese sentido del destino, yo creo que para nada. Yo estoy contento, orgulloso y feliz de haber elegido Carué. Para mí era un desafío. Siempre me gustaron los desafíos, siempre me gustaron las utopías. Y yo creo que los jóvenes deben ir atrás de las utopías y de tratar de lograr esas utopías. Es lo que hace que la vida sea vida. Y me ha ido bien, no me puedo quejar en absoluto. Quizás hubiera querido ser mejor todavía, pero bueno, es lo que logré con todo el esfuerzo y el empeño que le puse, con lo mejor. ¿En algún momento sentiste que te circunscribía Carué a su propia pequeñez, digamos, o no? Pero forma parte de la regla del juego. Vos contás con esto y bueno, vos podés ser parte del cambio, que lo hemos hecho, fíjate. Claro. Arrancamos de la cirugía a cielo abierto. Cuando aprendí la respuesta me cambiaron las preguntas, porque la medicina quirúrgica que yo aprendí la tuve que cambiar porque apareció la cirugía laparoscópica. Claro. Entonces tuve que ir a centros donde se desarrollaba este tipo de métier, y siempre son desafíos. Y el hospital, teníamos un hospital con una capacidad que se mejoró con el hospital nuevo, y vinieron nuevos servicios, y vino nueva aparatología, y se puso terapia intensiva, que esto comenzó con Gut, si te acordás. Sí. Fue una terapia intensiva acotada, porque no era de todos los días, sino que era de 4 días, pero nosotros íbamos tratando de adaptar a la realidad que vivíamos. Era muy oneroso en ese momento tener una terapia de 7 días. Bueno, entonces ¿qué hacíamos? Poníamos los casos complejos para cuando venían los terapistas, cosa que si era sumamente complejo no nos quedaba más remedio que derivar, pero si lo podíamos sostener, lo seguíamos sosteniendo nosotros, y así fuimos progresando en todo sentido. Hoy hasta tenemos un tomógrafo, en su momento pusimos un ecógrafo, un aparato de rayos X, y fuimos sumando. Lo del tomógrafo es una bendición, ¿no? Pero maravilloso, es invalorable, es una herramienta sumamente poderosa para el diagnóstico, para el tratamiento, para los controles. Es una maravilla contar con ese medio. Recién hablaba Néstor, que es el productor del programa, insisto, él me dio una gran mano para todos los testimonios, por supuesto. Me imagino. Y en algún momento yo escuché que te tentaban para la política. ¿Qué pasó? No, mirá. Pero te tentaron, ¿no? Sí, pero yo digo porque Néstor es político, ¿no? Por eso hice la referencia. Yo me siento muy bien haciendo lo que hago, y yo elegí esto, y es en lo que yo soy idóneo. Por ahí me hubiera podido gustar hacer medicina, hacer política, pero yo creo que hubiera dejado de hacer lo que yo estaba totalmente convencido que tenía que hacer, que era hacer cirugía para el distrito, para los caruenses y para el distrito de Adolfo Alsina. Sé que sos todavía muy joven y te quedan muchos años, pero ¿pensás en retirarte? ¿Tenés un proyecto para retirarte y decir, hago otra cosa, o es imposible? Mira, yo tuve la suerte de tener un maestro de cirugía, que muy poca gente tiene ese privilegio de tener un maestro, porque todas las residencias son servicios en los cuales con una
metodología, con un programa, uno logra objetivos. Pero maestros que te llevan de la mano, que te enseñan, que a las 11 de la noche vos le llevás una radiografía y te la describen, o le decís, tengo no lo tiene nadie eso, absolutamente nadie. Yo tuve la suerte de tener a un discípulo directo de Finoquieto, que es el maestro Alfonso Albanese, lo conoce todo el mundo, toda la gente que hace cirugía sabe quién es Albanese, y yo tuve la suerte de ser un discípulo directo de Albanese. Y eso implica que tenés un compromiso de por vida. Totalmente, pero a propósito de eso, para cerrar lo que me preguntaste, Albanese vino a ser mi maestro cuando él tenía 71 años, él ya estaba jubilado, él estaba en el viejo Hospital Rapson. Y estando yo viviendo en Carué, en el año 90, 91, lo invitan a Bahía Blanca, la Sociedad de Cirugía de Bahía Blanca, Suedi, Cantosi, toda esa gente, cirujanos de primera de Bahía, lo invitan a dar una charla sobre paredes, porque Albanese era el jefe de paredes del Rapson. Y ahí, con casi 90 años, con casi 90, 80 y pico, lo volví a ver al maestro Albanese, o sea que él seguía dando cátedra. Seguía dando cátedra. Eso es pasión, ¿no? Sí. Por eso que, aprovechando la comparación en la dedicación, ¿no? Como Albanese no hay. Yo voy a seguir en esto mientras tenga físico y mente saludable. Mientras tenga eso, sigo. No quiero dejar de mencionar que me trajiste la historia de Nicolás Martelli, tu bisabuelo, pionero de Monterosso al Mare, Sí. que vino en 1862 y fundó el pueblo de General Lavalle, en Córdoba. Sí. En Córdoba. Sí, en Córdoba. Y además fueron comerciantes de cereales y un montón de historias más, y la primera fábrica de levadura para producir pan. Bueno, él me lo trajo todo porque es tan prolijo, me lo trajo todo para explicármelo, pero yo sabía que no iba a hablar de Nicolás Martelli hoy, sino de vos, porque tenés una vida bastante extensa y rica como para poder hablar de tu profesión. Lo dejamos pendiente para otra charla. ¿Cómo no? ¿Quedó algo que no te estoy preguntando y que quieras contarle a la gente? Y lo más importante. ¿Qué? Lo más importante es que... Que periodista choto. No, porque vos a esto lo sabés y lo comprendes. Es que para poder hacer lo que yo he hecho, mucho, poco, bueno o malo, no hubiera sido posible nada de esto si yo no hubiera tenido mi columna vertebral sostenida por mi esposa. Mi esposa es todo, es absolutamente todo para mí. Y sin ella no hubiera logrado absolutamente nada. Me acompaña desde que tengo 21 años. Casi te voy a pisar el palito. Si no decías nada, no volvías. Qué buen final. Muchísimas gracias. La pasé bien. ¿Vos la pasaste bien? Yo, fantástico. Bueno, me alegra. Gracias. Bueno, Doni. Y suerte. Un saludo. Bueno, nos vamos. Yo me tengo que despedir. Me había olvidado que me tengo que despedir. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Gracias.